Hola, hola, papitos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. El video de hoy es sobre estos tres temas: preguntas cerradas, preguntas abiertas y genitivo sajón. Este último es el tema de repaso, ya que algunos manifestaron que era necesario profundizar en el tema. Bueno, démosle inicio a nuestra clase de hoy. Vamos a comenzar con las preguntas cerradas. Para iniciar con este tema es importante conocer bien el concepto de los auxiliares. Los auxiliares son verbos que tienen una función especial. Nos ayudan a hacer negaciones y nos ayudan a hacer preguntas. Pero dentro de estos auxiliares hay uno que a mí me gusta decir que tiene como superpoderes, porque él solito es auxiliar de él mismo, no necesita otro verbo que lo apoye para hacer negaciones y tampoco para hacer preguntas. Estoy hablando del verbo to be. Entonces empecemos por él. El verbo to be es el verbo más especial. Sirve para hacer negaciones, sirve para hacer preguntas, es el verbo más irregular de todos, ya que tiene esta forma y esta forma en el presente. En el pasado simple estas dos formas, was y were, y en el pasado participio esta forma, been. No hay ningún otro verbo como el verbo to be. Él es todo poderes. Él hace todo, se transforma de muchas formas. Es una maravilla. Entonces, recapitulemos. Los auxiliares son verbos que cuando están en su tarea de auxiliar, de ayudar a formar una oración negativa o una oración interrogativa. Hay otros verbos que también son auxiliares, como lo son el verbo do y como lo son el verbo have. Do lo voy a usar cuando estoy haciendo oraciones con yo, tú, ellos y nosotros. Y cuando lo voy a necesitar con las terceras personas, voy a tener que transformar ese verbo do en das para poder usarlo con he, con she y con it. Y lo mismo nos pasa con have. Have lo voy a usar con estas personas, pero cuando quiera usarlo con he, con she, con it, lo voy a usar como has. ¿Qué auxiliares vamos a usar nosotros hoy? Únicamente vamos a usar verbo to be y do y does, que son los que nos sirven para el presente. ¿Cómo se arma una pregunta cerrada? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es el orden? ¿Cómo organizo las palabras? Lo primero que voy a usar es el auxiliar. Después de ese auxiliar voy a necesitar un sujeto. Y después de ese sujeto voy a necesitar bien sea o un verbo o un complemento. Y por supuesto el signo de pregunta. ¿Cuál es la función de las preguntas cerradas? Es hacer una pregunta en la que la persona que me responde no necesariamente tiene que darme información, simplemente responderme sí o no. Hagamos un ejemplo. Yo voy a preguntar si él está cansado. Is he tired?
¿Está cansado? Esa pregunta se puede responder con sí o con no. Puede ser yes, he is, o en su forma negativa puede ser no, he isn't. Hagamos otra, esta vez con are. Are they happy? ¿Están felices? ¿Ellos están felices? Respuesta afirmativa sería yes, they are. O negativa, no, they aren't. Entonces, el objetivo de las preguntas cerradas es que simplemente me respondan sí o no. Miremos otra pregunta cerrada, pero esta vez utilizando el auxiliar do. Do you, y esta vez sí voy a usar verbo, work, y un complemento, today. ¿Tú trabajas hoy? Do you work today? La respuesta corta afirmativa sería yes, I do. O negativa, no, I don't. Quiero que noten cómo al responder yo utilizo el auxiliar dentro de mi respuesta. Miremos la respuesta 1. La pregunta del auxiliar iba con is y mi respuesta va con is. Incluye el sujeto y el auxiliar que le corresponde al sujeto. Miremos con are. Yes, they, más el auxiliar de ese sujeto. Y aquí con do, yes, I, do o no, I don't. Entonces las respuestas cortas siempre se escriben de esta manera. Siempre tienen esas dos partecitas. Y siempre debemos incluir el auxiliar con el que nos están haciendo la pregunta. Ojito aquí cuando hacemos preguntas con el auxiliar do o con el auxiliar das. Cuando ellos son verbos, do es el verbo hacer, pero cuando está en la función del auxiliar, él pierde su significado. Vamos a ver un ejemplo. Do you do your homework? Noten cómo acá tengo dos veces el mismo verbo, do y do. Pero ¿cuál es el que me está indicando la acción? ¿Cuál es el que me dice hacer? Pues es el que está aquí en el medio. Aunque está escrito dos veces y este sea el verbo hacer, siempre que esté en la posición de auxiliar, pierde su significado. Entonces, simplemente está ahí para que la persona que me escucha entienda que yo le estoy formulando una pregunta y no vaya a pensar que yo estoy diciendo hacer, tú haces la tarea. No, sino simplemente tú haces la tarea o tu tarea. Por eso es bien importante saber reconocer la función de cada una de las palabras en los diferentes tipos de oraciones. Si do, does, have o has están al inicio de la oración, están haciendo la función de ayudar a construir una pregunta y por ende están perdiendo su significado normal. Ahora, vamos a hacer lo siguiente.
Les voy a dar una oración. Ustedes van a escribir en su cuaderno esa oración interrogativa y lo pausan el video para ver si la oración les queda igual a como yo la voy a escribir. La primera oración es, ¿estás feliz? Espero que les haya quedado así. Vamos con la segunda. Ella es cantante. Ella es cantante. Acuérdense que estamos haciendo preguntitas cerradas que se pueden responder con sí o no. Ella es cantante. Pausen el video, escriban su oración y luego revisan otra vez. Siguiente pregunta. ¿Eres estudiante? ¿Eres estudiante? Pausa el video, escribe tu oración y luego revisa si te quedó igual a mí. Siguiente pregunta. ¿Son doctores? ¿Son doctores? Ok, esa era la última. Yo espero que les haya ido súper bien y si no, pues solo nos queda corregir. ¿Listo? Ahora, papás y chicos, vamos a irnos con las preguntas abiertas y van a notar qué fácil es hacer preguntas abiertas en inglés. Una pregunta abierta es esa que yo ya no puedo responder con sí o no, sino que debo brindar más información. Por ejemplo, ¿por qué estás feliz? Si yo digo, sí, sí estoy, no estoy dando respuesta a lo que quieren saber. La respuesta sería algo así como porque pasé la evaluación o porque gané un partido de fútbol o porque mañana es mi cumpleaños, ¿cierto? Debo dar mucha más información. La estructura de las preguntas abiertas es esta misma que tengo acá en rojo, esta misma. Solamente tengo que hacer una pequeña adición. Entonces, antes de toda esta estructura, vamos a agregar una WH question. Así las conocemos o question words. Miren cómo vamos a transformar estas oraciones en preguntas informativas, solamente agregando una palabra al inicio de todo esto que ya tenemos escrito. Yo quiero saber por qué estás feliz. Tendría que agregar únicamente la WH question, why. Ay, me equivoqué de renglón, está acá. Why. Why are you happy? Miren que no moví absolutamente nada de nuestra oración interrogativa anterior, nada. Lo único que hice fue agregar una question word al inicio. Vamos a ver otro ejemplo. Quiero saber cuándo haces tu tarea. Oración 1. ¿Cuándo haces tu tarea? Entonces voy a agregar mi WH question al inicio. When do you do your homework?
cuando haces tu tarea. Y noten que no moví, nuevamente no moví absolutamente nada de aquí. Y pasé de tener una pregunta cerrada a una pregunta abierta. Para continuar haciendo preguntas abiertas, primero tenemos que saber cuáles son esas question words, para qué se usa cada una. Empecemos entonces con nuestra lista de question words. La primera que tenemos por acá es what. Ay, me equivoqué. What. What tiene tres significados. Tiene tres significados. What puede significar qué, cuál o lo que. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. ¿Qué día es hoy? What day is today? A ver que no se desaparece esto. Ok, tenemos la primera pregunta. What day is today? ¿Qué día es hoy? Miremos el segundo significado. What is your name? What is your name? Ahí ya no sería ¿qué es tu nombre? ¿Cierto? Sería ¿cuál es tu nombre? Y el último significado, lo que, podríamos hacer una oración como lo que yo hago es genial. What I do is great. Lo que yo hago es genial. Ay, me quedó todo en mayúscula. Lo que yo hago es genial. Entonces noten cómo what no tiene solo dos significados, sino tres maravillosos significados. Pasemos a ver ahora la siguiente question word. Who. Who significa quién o quiénes. Eso quiere decir que who lo voy a usar cuando quiero preguntar por personas. Por ejemplo, who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo o amiga? Ahora, ¿con quiénes? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Siguiente question word. Where. Eso significa dónde. Es decir, que la voy a usar únicamente para preguntar por lugares. No me sirve para preguntar por personas. No me sirve para decir qué. No me sirve para decir cuál. Únicamente para preguntar por lugares. El dónde de algo. Ejemplo. Where is the park? ¿Dónde está el parque? Where is my book? ¿Dónde está mi libro? Siguiente question word. Tenemos which. Which significa cuál, pero ese cuál es de cuando tenemos opciones. Piensen, por favor, que están en un supermercado y están tratando de decidir cuál salsa de tomate es mejor. Si la de la marca Fruco o la de la marca, no sé, La Constancia. Cuando ustedes tienen dos opciones, quieren preguntar por el cuál de esas dos opciones,
La mejor palabra para hacer eso es which. Y yo podría preguntar, por ejemplo, which is cheaper? ¿Cuál es más barata? Es más barata. ¿La Fruco o la Constancia? Pensemos en otra situación. Estamos en un almacén de ropa y queremos saber, comprar unos pantalones y queremos saber cuáles son los más caros porque queremos calidad. Entonces, yo podría preguntar, which are the most expensive? ¿Cuáles son los más caros? Puedo usar which porque estoy hablando de opciones. Ahora viene una question word que me gusta demasiado porque es muy versátil. Se puede usar para preguntar un montón de cosas. Y esa question word es how. How solito significa cómo. Por ejemplo, ¿cómo estás? How are you? ¿Cómo estás? Pero cuando yo a how le agrego un adjetivo, ya no va a decir cómo, sino que lo podríamos interpretar como qué tan o cuán. Recordemos que los adjetivos son palabras que nos dan una característica de algo, de una persona, de una cosa, de un animal. Por ejemplo, pequeño, alto, gordo, flaco, azul, profundo, seco, duro, blando. Cualquier palabra que nos diga cuál es la característica de algo o de alguien, eso es un adjetivo. ¿Listo? Cuando combinamos ese tipo de palabras con how, lo que obtenemos es, ya no es la palabra cómo, sino qué tan o cuán. Miremos unos ejemplitos. No me quiere dejar subir esto acá. Entonces, how más un adjetivo va a decir cuán o qué tan. Ejemplo, ¿qué tan alto es tu padre? How, el adjetivo sería tall y esto padre is your father. ¿Qué tan alto es tu padre? How tall is your father? Ahora quiero saber qué tan profundo es el río Magdalena. How deep is Magdalena River? ¿Qué tan profundo es el río Magdalena? Y así puedo seguir con un poco de adjetivos que voy a combinar con how y voy a poder saber cuál es esa característica que tiene esa cosa por la que yo estoy preguntando. Entonces, how solito significa cómo sucede algo, qué pasa con algo, cómo está algo, cómo se hace algo. Y how más un adjetivo va a significar qué tan o cuán. ¿Listo? Ok, ahora miremos otra transformación de how. How puede significar también cuánto o cuántos. Cuando lo pongo en compañía de las siguientes palabras. How más la palabra many significa cuántos.
Y how más la palabra much significa cuánto. Pongamos un ejemplito de cada uno. How many friends do you have? ¿Cuántos amigos tienes? Los puedo contar. 1, 2, 3, 4, 5, 100. ¿Con cuánto? How much time do you have? ¿Cuánto tiempo tienes? También existen otras question words que están compuestas de dos palabras, como por ejemplo, what time. Podría interpretarse como ¿a qué horas? Pongamos una preguntita, un ejemplo. What time do you do your homework? ¿A qué horas haces tu tarea? ¿A qué hora haces tu tarea? ¿En qué momento? Otra sería what else? Y esto lo podemos interpretar como ¿qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, what else do you do on weekends? ¿Y qué más es lo que haces los fines de semana? What else do you do on weekends? ¿Qué más haces los fines de semana? ¿Solo estudias, trabajas, descansas? También tenemos what about you? What about you? En el libro ustedes la han visto como how about you? Y eso significa ¿qué tal tú? ¿Tú qué tal? Como lo quieran interpretar de cualquiera de las dos formas. ¿Qué tal tú? Y esta es muy bonita porque nos sirve para repetir una pregunta sin tener que repetirla. Veamos un ejemplo. La persona A dice, I am a student. La persona B le dice, great, genial. I am a French student. Yo soy una estudiante de francés y le quiero preguntar a la persona A si ella también es una estudiante de francés, pero en vez de decirle, are you a French student? Voy a utilizar how about you o what about you. Y ya con eso la persona sabe que yo me estoy refiriendo a lo último que le dije o a lo último que le pregunté. Una maravilla porque no tengo que volver a formular la pregunta. No va a sonar repetitiva mi conversación, sino que va a sonar muy, muy natural y muy fluida. Y volviendo a las WH questions, nos queda la WH question why. Why simple y llanamente significa por qué, pero es el por qué cuando queremos preguntar. Recuerden que estamos haciendo preguntas. ¿Por qué trabajas tanto? ¿Por qué estudias tanto? ¿Por qué te gusta el chocolate? ¿Listo? Cuando querramos dar el porqué de respuesta, vamos a tener que usar la palabra because. Esto, ojito que este no es para preguntar, es para dar respuesta. Veamos un ejemplo en una conversación. Persona A dice, why are you
studying English? ¿Por qué estás estudiando inglés? Y la persona B le dice, because I love languages. Tenemos los dos por qué aquí, pero este para preguntar y este para dar la razón. ¿Por qué estás estudiando inglés? Porque amo los idiomas. Listo, ahora vamos a hacer un ejercicio. Ya conocemos nuestras question words. La idea es que ustedes allá en sus cuadernos van a completar unas oraciones que les voy a mostrar. Van a poner la question word que les sirve para completar esa pregunta. Aquí están las preguntas, chicos. Entonces, en sus cuadernitos van a escribir la WH question que ustedes creen que hace falta para completarla. Pausen el video, realicen el ejercicio y luego verifican si le atinaron a la respuesta. Es posible que las preguntas les dé la opción de poner dos tipos de WH question. O sea que hay preguntas en las que me pueden servir uno o dos WH questions. Ustedes sigan a su corazoncito. Ok, chicos, aquí están las respuestas. Espero que a ustedes les haya quedado así súper bien. Ahora vamos a pasar a nuestro último tema. Ya revisamos cómo hacer preguntas cerradas por aquí, estructura de las preguntas cerradas y preguntas abiertas. Ahora nos vamos a ver el tema que yo sé que les ha costado un poquitico más comprender, el genitivo sajón. Bueno, ¿qué es el genitivo sajón? Básicamente es una estructura que nos sirve para hablar de la relación que existe entre personas, familiares, amigos. ¿Cómo decir? La hermana de mi tía, el hijo de mi papá. Eso es una relación. O también nos sirve para decir que alguien posee algo, que alguien es dueño de algo. Por ejemplo, la moto de la teacher. Yo soy dueña de una moto. Esa es la relación que yo tengo con ese objeto. Para entenderlo mucho más fácil, hay que partir de la idea de pensar de quién es esa cosa de la que nosotros estamos hablando. En español podemos decir algo así como la hermana de mi tía. La hermana de mi tía. Normal. Acá hablamos directamente de la relación entre mi hermana y mi tía. Pero en inglés nos toca darle la vuelta a esto y decir my own sister. En este caso, esto que nosotros le agregamos, es como si dijéramos de, y es lo que nos ayuda a hacer referencia a la relación o a la posesión, la pertenencia de un objeto. Entonces, mis queridos, acá ya les escribí unas oraciones, están en español y nos vamos a apoyar de este vocabulario de la familia para traducirlo al inglés. Pero ojito, vamos a usar este tip. Primero, vamos a pensar de quién estamos hablando. Y luego vamos a pensar en qué es esa persona. El quién va a ir primero
y el qué va a ir después. Y luego lo vamos a unir ayudándonos del genitivo sajón, que es el que nos dice el de. Voy a hacerles el primer ejemplo y los otros 5 ustedes los van a tratar de resolver. Entonces, en ese caso, la primera oración dice la hermana de mi mamá. ¿El quién? Sería mi mamá. Entonces la voy a poner primero. My mother. Y el qué sería la otra persona, la hermana. Y para que diga de mi hermana, de mi mamá, perdón, pues le agrego el apóstrofe y la S. My mother's sister. Ahora ustedes van a intentar hacer el cambio de las otras 5 oraciones. Recuerden, primero pensamos en quién es el que posee, quién es el principal en esa oración que estamos diciendo. A esa personita la vamos a poner de primero y luego vamos a poner el qué. Y unimos utilizando el genitivo sajón. Pausen el video, hagan el ejercicio y cuando lo terminen, lo despausan para que comparen sus respuestas. ¿Listo? Entonces, revisen, comparen a ver si les quedaron los ejercicios así como me quedaron a mí. Si no les quedó, no pasa nada. Es cuestión de seguir practicando. Mucha práctica, mis queridos. Hagamos los últimos ejemplos, pero esta vez, en vez de poner miembros de la familia, vamos a poner objetos. Ok, mis chiquilines, ya tengo las oraciones acá. 6 oraciones, yo les hago la primera. Antes, recuerden que cuando un solo objeto le pertenece a 2 o más personas, debo ponerle el genitivo sajón, o sea, esta cosita, a cada uno de los dueños. Pero si cada dueño tiene uno diferente, se le agrega el genitivo sajón a cada uno de los dueños. Repito, una persona, una sola persona es dueña de un objeto, pues esa persona tiene su genitivo sajón. 2 personas son dueñas del mismo objeto, le voy a poner el genitivo sajón a la última persona que yo mencione. Por ejemplo, mi hermano y yo somos dueños de la misma casa. Lorena and Eduardo's house. Como los dos somos dueños de la misma casa y el último que mencioné fue Eduardo, a él le voy a poner el genitivo sajón. Pero si Lorena tiene una casa y Eduardo tiene otra casa, a cada uno le voy a poner su genitivo sajón. Lorena's and Eduardo's houses, porque son casas diferentes. Voy a resolver la primera y ustedes resuelven las demás. Entonces, ¿quién? Empecemos por el quién. ¿Quién? Mi mamá. My mother. ¿Y cuál es el qué? La casa. House. Y para que diga que la casa es de ella, pues le agrego su genitivo sajón y me queda así, my mother's house. Pausen el video, resuelvan las otras 5 oraciones y cuando las terminen, revisan si las respuestas les quedaron como las mías. Ok, mis chicos, ahí están las respuestas. Comparen, chequen si les quedaron igual y si no, a darle duro a la práctica hasta que este tema nos quede súper bien entendido. ¿Listo? Les deseo un excelente fin de semana. Recuerden que estoy pendiente del envío de sus evidencias y nos vemos el próximo martes.